Alfonso II había derrotado a las tropas cordobesas en la batalla de los Lodos, y Hisham juró venganza. Ya no se contentaría con arrasar la mismísima capital del reino de Asturias. Ahora iría directamente a por el rey. Año 794 de nuestra era. Tras la batalla del Lodo, Hisham comenzó inmediatamente los preparativos para una nueva campaña contra el reino cristiano. Estaba rabioso. Había logrado arrasar el sur de Francia. Había vencido a las fuerzas francas que se le habían opuesto, pero había sido derrotado por un puñado de cristianos en las montañas cántabras. Se había confiado y lo había pagado. No volvería a cometer el mismo error. Diseñó una nueva estrategia para atacar a los asturianos. Haría de nuevo una pinza sobre el reino enemigo, pero en vez de volver a arrasar Álava, que era un teatro de guerra secundario, decidió que lanzaría un ataque sobre Galicia y otro sobre Oviedo. De esta forma evitaría que los gallegos ayudasen al rey. En septiembre del año 795, Hisham dio inicio a la campaña. El hermano del difunto Malik, Karim, cruzaría las montañas directo a Oviedo con una fuerza de 10.000 jinetes, entre tropas ligeras y pesadas, mientras que la otra columna devastaría Galicia. He de decir que, en mi opinión, lanzar la campaña en septiembre es un error. Van a comenzar las lluvias otoñales. Los campos de los picos de Europa se van a embarrar y si tarda mucho, por cualquier razón, ya sea porque hay resistencia cristiana, porque hay mucho que saquear o por cualquier imprevisto, llegará el invierno y deberán volver al Emirato a través de las montañas nevadas. Pero bueno, el caso es que los ejércitos se pusieron en marcha y Alfonso II también. El rey asturiano reunió a todos los guerreros del reino, y cuando el ejército estuvo listo para marchar en Oviedo, pusieron rumbo sur. Sí, abandonaron la seguridad de las montañas. ¿Por qué razón? No se sabe. Quizá estaba confiado por la victoria del año anterior, la de la batalla del Lodo, la cual te dejo por aquí arriba por si no la has visto. El ejército asturiano se posicionó en las Bavias, esperando al moro, que llegó a Astorga y entró sin resistencia. Recordemos que esta zona al norte del Duero, Astorga y León, había quedado despoblada por Alfonso I, y aunque puede ser una zona de influencia cristiana, es más bien tierra de nadie. Alfonso II ordenó a los cristianos de la zona que se fuesen a las montañas, y procuró que los pasos montañosos estuviesen despejados por si tenía que huir. Parecía que lo tenía todo calculado, pero bueno. El 18 de septiembre de ese mismo año, las tropas moras derrotaron al ejército cristiano y lo pusieron en fuga. De alguna forma, Alfonso II se dio cuenta de que él era el objetivo de los musulmanes, y con los supervivientes huyó por el puerto de la Ventana, que tiene muchas gargantas y giros, ideal para escapar. Karim inmediatamente marchó con sus jinetes para dar caza al rey. Al ser todo tropas montadas y perseguir a un ejército mixto de tropas montadas y a pie, los moros lograron alcanzar a los cristianos. La idea de Alfonso II era reagruparse en Quirós y plantar de nuevo batalla, pero viendo que tenía al enemigo encima, tomó una dura decisión. Ordenó a Gadaxara, seguramente alguien muy cercano al rey, que cogiese a toda la caballería cristiana, unos 3.000 jinetes, que se separasen del ejército y cargasen contra los moros. Alfonso decidió alejarse y a una distancia prudencial detenerse por si veía que ayudando a Gadaxara podían vencer a sus perseguidores. No fue así. La caballería cristiana cargó contra la musulmana, pero fue barrida. La enorme superioridad numérica de los moros era abrumadora, y los asturianos fueron masacrados. Cuando Alfonso vio que la batalla se decantaba a favor del Emirato, prosiguió con su huida, mientras Gadaxara daba su vida por el rey. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior el rey había reforzado un castillo en el Nalón? Pues ahí es donde se dirigió con sus hombres, y ahí es donde fue sitiado por los musulmanes. Los moros comenzaron a atacar los muros, y cuando Alfonso vio que iban a penetrar en sus defensas, cogió a un puñado de hombres, les dio caballos y sin ser vistos escaparon del castillo. Los musulmanes tomaron el castillo y vieron que la presa se les había escapado. No importaba. Pasaron a cuchillo a los defensores y reanudaron la persecución. El rey asturiano se escondió ahora en Oviedo, la capital,
que tenía las defensas parcialmente restauradas y una guarnición. Al día siguiente, la horda de jinetes moros llegó a la ciudad y la atacó sin perder tiempo. Penetraron las defensas, acabaron con los defensores que intentaban bloquear las calles, llegaron al Palacio Real y allí acabaron con la Guardia Real. ¡Sorpresa! Alfonso ya no se encontraba en el palacio. Resulta que el rey había vuelto a dar esquinazo a los musulmanes y había logrado escapar a las montañas, donde los infieles ya no le podrían seguir el rastro. Karim había derrotado al ejército asturiano, había tomado el castillo del Nalón, había saqueado Oviedo, pero había fracasado en su misión de capturar al rey, que era realmente la única misión que tenía. Por ende, al enterarse de la huida y saquear de nuevo Oviedo, puso rumbo sur para regresar a Córdoba. Lo dejaremos viajando y nos iremos a Galicia. ¿Recordáis que había dos columnas musulmanas, no? Una que fue a por Oviedo y la otra a por Galicia. Bien, pues esta columna, como las anteriores, logró penetrar las fronteras del reino e iniciar la devastación de la zona. De nuevo arrasaron los campos y pueblos, mataron cristianos y se hicieron con un gran botín. Pero entonces ocurrió algo. No se sabe dónde, ni en qué momento, ni quién. Pudieron ser gallegos, pudieron ser los supervivientes del ejército de Alfonso, no se sabe. El caso es que esta columna mora combatió contra una fuerza en Galicia y fue derrotada. El problema no es solo que fuese derrotada, sino que fue derrotada en territorio enemigo. Y claro, la huida del campo de batalla y posteriormente el reino de Asturias fue caótica y sangrienta. Los cristianos hostigaron constantemente a los musulmanes durante la huida, logrando acabar con la vida de miles de enemigos y capturar a otros tantos. El reino había sido salvado a un alto coste. Los supervivientes de la columna mora llegaron a Córdoba y Hisham, de nuevo, montó en cólera. Ninguna de las dos misiones había sido completada. Pero la cosa no quedaría ahí. Lo volvería a intentar. Ordenó la preparación de un nuevo ejército y fijó una nueva fecha, mayo del año 796. Sin embargo, la parca truncó sus planes. El 27 de abril del año 796, poco antes de la invasión, Hisham murió presumiblemente por causas naturales, por lo que parecía que la campaña contra los cristianos se cancelaba. Por su parte, Alfonso comprendió que no solo necesitaba una red de puntos defensivos, necesitaba aliados, pues el emirato era muy poderoso y su pequeño reino apenas podía levantar cabeza si cada año los moros llegaban y acababan con su gente y sus ciudades. Envió emisarios a Toulouse para reunirse con Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, que se encargaba de los asuntos del sur del reino. Allí llegaron a un importante pacto. El imperio carolingio y el reino de Asturias trabajarían juntos para hacer frente al peligroso emirato de Córdoba. Si los moros volvían a actuar, francos y asturianos coordinarían sus acciones para responder a la amenaza de la forma más eficiente posible. Ahora vamos a conocer otra faceta de la Reconquista. La llamaremos la Reconquista Civil, por ponerle un nombre. Pese a las matanzas, el reino de Asturias está sobrepoblado, en parte por la decisión de Alfonso I de llevar a los cristianos al otro lado de las montañas durante el despoblamiento del Duero. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo por si no lo conoces. ¿Y cuál fue la solución a este sobrepoblamiento? Pues los campesinos, por voluntad propia, decidían cruzar las montañas y asentarse al otro lado, en los valles al norte del Duero, en las tierras de Valduria, tierras que en el año 800 serían llamadas por primera vez Castilla. Esto fue algo totalmente espontáneo, no dirigido por el rey, al menos al principio. Estos campesinos llegaban y construían sus granjas y casas, y se convertían en hombres libres propietarios de ese terreno. ¡Ojo! Eran propietarios. Repito, el terreno era de su propiedad, a diferencia de lo que ocurrirá en el resto de Europa o en la zona de la actual Cataluña, donde los nobles serán los propietarios y los campesinos están sometidos al noble. De hecho, en un futuro, el rey encargará a los nobles la protección de estos territorios, pero los campesinos, cuidado, tendrán el derecho a escoger qué señor quieren que los proteja. Este sistema se llama behetría. Este régimen feudal propio de España
será la semilla de la hidalguía, que conoceremos mucho más adelante. Sí, de nuevo he usado el término España, aunque no aplica, es algo anacrónico. La cuestión es que el régimen será propio del reino de Asturias y de futuros reinos de la península, y para no nombrarlos a todos cada vez, pues permitidme esta pequeña licencia histórica. ¿No os recuerda algo este hecho? Caravanas de colonos que abandonan el territorio de su reino o estado y se van a tierra de nadie a buscar fortuna, y allí donde llegan y construyen sus casas y aran sus campos, ¿obtienen el derecho a la propiedad? Sí, esto es lo que vemos en las películas del oeste americano, las películas de vaqueros, pero ocurriendo 1000 años antes, en la Edad Media y en la península ibérica. Flipante, ¿eh? En fin, resulta que el heredero de Hisham no lo tendría fácil durante su reinado, pero eso lo conoceremos en el próximo vídeo.